Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos, hermanas que nos sintonizan a través de nuestros medios oficiales como son el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Soy Manuel Villalobos Mendoza y es un placer compartir con ustedes esta reflexión. Recuerden que gracias a la provincia de los Estados Unidos y Canadá de los misioneros claretianos, podemos nosotros ofrecer cursos de calidad para que ustedes vayan madurando su fe. Hoy el Evangelio nos invita a pensar en el más allá. Pero para pensar en el más allá tenemos que vivir en el más acá. Tenemos que reconocer a todos los Lázaros que están enfrente, postrados, tirados, enfrente de nuestra casa. Hoy vamos a meditar sobre la parábola del rico que le llamamos Epulón y de Lázaro del capítulo 16, 19, 31. Una parábola de verdad muy apasionada porque siempre es la preocupación de toda la gente de todos los tiempos. ¿Qué le espera al rico? ¿Qué le espera al pobre? ¿Será igual en el más allá como es la vida aquí, donde hay ricos y hay pobres? Bueno, ese va a ser como el mensaje. Pero antes me gustaría comenzar con una oración. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre todas las personas que estamos escuchando tu palabra, por todas las personas que queremos compartir la palabra, la vida. Hoy en este mes donde celebramos el mes de la palabra, queremos ser sensibles a las necesidades de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de la gente desplazada, de los que no tienen casa, de los que no tienen posibilidades de tener una vida digna. Ayúdanos a escuchar a Moisés, a los profetas, a escuchar a nuestro hermano Jesús, para aprender a ser misericordioso, generoso con toda la gente. Te pedimos que nos perdones la indiferencia que a veces hemos sufrido y que no nos ha ayudado a reconocerte en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en la persona que no tiene casa. Te pedimos que abras nuestro corazón para enseñarnos la grandeza de compartir. Como tú nos bendices, compartamos también la bendición con la gente que es menos afortunada que nosotros. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, la parábola está tomada de Lucas 16, 19, 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y todos los días daba fiestas espléndidas. Y un mendigo llamado Lázaro estaba acurrucado en el portal, todo cubierto de llagas, y deseaba saciar su hambre, aunque no fuera más con las migajas que caían de la mesa del rico. Es más, hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Un día se murió el mendigo y vinieron los ángeles a llevarle al seno de Abraham. También se murió el rico y fue enterrado. Ya en el abismo el rico en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham con Lázaro a su lado. Entonces se puso a gritar: «Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas». Pero Abraham le contestó:
Hijo mío, recuerda que tú durante tu vida recibiste tus satisfacciones, mientras que Lázaro no tuvo más que desgracias. Por eso, él ahora encuentra aquí el consuelo, mientras tú sufres el tormento. Además, entre nosotros y ustedes se abre una cima inmensa, de modo que nadie, por más que quiera, puede cruzar de aquí hacia ustedes, ni pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: entonces, Padre, por favor manda a Lázaro a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les prevenga, no sea que también ellos acaben en este lugar de tormento. Abraham contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico volvió a insistir: no, padre Abraham, es que si un muerto fuera a verles, se convertirían. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso a nadie, ni siquiera a un muerto que resucite. Palabra de Dios. Recuerden que seguimos en el viaje, en el camino, y en el camino, tiempo de discipulado, tiempo de hacer discernimientos. En el camino se encuentran mucha gente pobre que tiene hambre, y la persona tiene la opción de reconocerle, de ayudarle o simplemente de ser indiferente. Este material es exclusivamente de Lucas, no lo tenemos en ningún otro evangelio. Y parece ser a primera vista que esto es una parábola para el bien, para los bienes que le va a suceder a la persona pobre en el más allá, y el castigo que le espera al rico en el más allá también. Pero yo creo que el énfasis no debería de estar puesto tanto en el más allá, sino en el más acá. Y también es una parábola que está muy bien organizada, ricamente ilustrada, como solamente Lucas lo podía haber hecho, y que se ha quedado en nuestra imaginación, ¿verdad? Y casi que con esta idea nosotros ya no queremos cambiar, porque nosotros sí pensamos que en el más allá va a ser la plenitud, vamos a tener la casa grande, vamos a tener todo tipo de bendiciones. Y en el más acá, no importa que uno sufra, no importa que uno no tenga absolutamente nada, no importa que uno sea pisoteado, denigrado, ninguneado, manipulado, violentado, porque el premio, la meta final está en el más allá. No importa que en el más acá dejes la vida. Y por eso necesitamos también comenzar a ver que esta parábola probablemente sea una invitación a vivir en el más acá, reconociendo a la gente como Lázaro, que está frente a nosotros. No podemos ser indiferentes a esta realidad. Ahora, si esta parábola es exclusivamente de Lucas, ¿de dónde tomaría Lucas esta información? Y toda esta enseñanza del premio que le espera al pobre que sufre en el más acá y el castigo que va a recibir el rico en el más allá, era un tema muy querido en todas las culturas que rodeaban a la comunidad de Lucas. Encontramos historias desde Egipto, encontramos historias en los griegos, encontramos historias muy parecidas que nos van a informar que este tema era muy conocido. Por ejemplo,
Hay una historia de Egipto que está fechada en el año 7 del emperador Claudio, que correspondería al año 47 después de Cristo. Y la historia de esta historia conocida en el mundo egipcio se refiere a la retribución en el más allá de las penalidades sufridas en la vida presente. Y en esta historia, un niño egipcio que representa la reencarnación de Si y de Osiris es engendrado milagrosamente, y este niño lleva a su padre a visitar el reino de los muertos, o el inframundo, o el Sheol para los hebreos. Su intención de este niño es mostrar la suerte que han corrido muchos personajes diferentes. Y entre ellos, este niño le muestra a su padre a un rico que al morir fue llorado por todo un coro de plañideras. Le hicieron un funeral grandioso, majestuoso. Le vistieron de finas ropas. Y también narra la historia de un pobre desgraciado que al morir nadie lloró por él, sino que solamente lo llevaron, lo aventaron a la fosa común. Y después, en el más allá, en el lugar de los muertos, el rico es atormentado y el pobre goza en el recinto de Osiris, el rey del inframundo. Está sentado en su trono junto a él, radiante de felicidad, engalanado con los vestidos del rico. Entonces vean que esto es algo muy común de estas literaturas. Es probable que esta historia, que era muy conocida en Egipto, se compartiera por medio de la tradición oral en la cultura palestinense. Y así también se fueron desarrollando algunas experiencias de personas que iban al más allá y que veían el destino trágico que le esperaba a la persona rica y las delicias y los placeres que le esperaba a la persona pobre. Entonces, esta historia muy probablemente sea también un reflejo de la tradición del mundo judío, ¿verdad? Con la figura del seno Abraham. Y con esto el autor está diciendo, la persona pobre al final encuentra su recompensa desde este punto de vista, ¿verdad? También, por ejemplo, hay esta leyenda judía en la que les quiero compartir, donde es un matrimonio muy rico, de buena posición social, pero no siguen la ley de Moisés, no practican justicia ni misericordia y son muy tacaños, muy ávaros. Resulta que murió la mujer, entonces uno de los hijos fue al reino de los muertos y vio a su madre sometida a los suplicios más terribles. El niño volvió con su mensaje de la mujer para su marido. Y fíjense lo que le dice la madre a su hijo que la visitó allá en el inframundo. Dile a tu padre que haga borrón y cuenta nueva de todas las personas que le deben dinero, porque la conversión puede hacer milagros. El marido se convirtió. Entonces, aquí sí se le concedió a esta mujer lo que pedía. Sí regresó el hijo para que el hombre rico perdonara la deuda y se convirtiera. Bueno, lamentablemente en la parábola nuestra dice que hay un gran abismo entre lo que separa al mundo donde está Lázaro,
que en el mundo de la parábola y del imaginario es el mismo Sheol, es el mismo lugar. Todavía no hay una idea de la gente, de la idea que nosotros tenemos ahora del infierno. En este mundo parece ser que tanto el pobre, tanto Lázaro como el rico retiro la palabra gozan. Están en el mismo lugar, pero hay una separación. Están como en dos habitaciones diferentes, pero forman parte del mismo Sheol, del mismo lugar de los muertos, ¿verdad? Entonces, parece ser que no hay comunicación en la parábola que nosotros tenemos hoy en día entre ambas realidades. Pero en las otras historias, fíjense, del inframundo, de las otras culturas, allá sí parece ser que la gente interactúa, ¿verdad? Porque todavía no tienen esta preocupación que a lo mejor Lucas tenía. ¿Y cuál era la preocupación del hermano Lucas? Que en su comunidad había unos cuantos epulones, unos cuantos ricos, y a lo mejor había muchísimos Lázaros que estaban postrados enfrente de los ricos, y estos no fueron capaces de ver, de asistir, de ayudar al hermano. Entonces comienza la parábola con: había un hombre rico, así como, érase una vez. Lucas comienza la parábola como ha comenzado las otras anteriores, y invita a la comunidad a estar pendiente a ver cómo se va a desarrollar esta parábola. Y resulta que no tiene nombre el rico, lo cual ya desde allí es bastante controversial. Aunque en algunos manuscritos, en algunos códices, el rico es un personaje anónimo, aunque en algunos códices, como les decía, en el más antiguo de esta tradición, de una tradición griega, los códices se van a clasificar por letras. Y en una de un manuscrito griego, se le añade que el nombre al rico, se dice que se llamaba Neus, de nombre Neus, que transliterado al castellano sería Neves, llamado Neves. Y parece ser que esta mención al rico que se llama Neves, como no está muy bien escrito, como es ininteligible, parece ser que hace una mención a Nínive. Y así en algunas homilías del siglo IV, del siglo VI, se le daba este nombre de Nínive a este rico. Probablemente Nínive sea una mención a la figura de Nínive del imperio asirio, ¿se acuerdan ustedes? Porque regularmente las ciudades siempre son hostiles, son violentas en contra de los pobres. Muy probablemente sea esta una asociación. Si es que el rico tiene nombre, estaría asociado entonces con un nombre de alguna ciudad, y en el mundo bíblico las ciudades no tienen muy buena reputación porque olvidan justamente a los pobres, ¿no? Y en algunas otras tradiciones también se le pone el nombre de Fineus. En las traducciones ya muy reciente, se le pone este nombre de Fineus, probablemente haciendo una mención allá por el libro del Éxodo 6:25 o de Números 25:7, aparece un tal Fines y Eleazar, el primo, y el hijo de Eleazar, ¿no? Fines y Eleazar, aparecen allí esta relación que parece ser que tiene los nombres suenan muy similares entonces a lo que sería el rico y Lázaro, ¿verdad? Entonces, y bueno, nosotros en la tradición nuestra le hemos llamado el rico Epulón, basándose en la fiesta y en la comilona que hacía.
Y bueno, acuérdense que a Lucas le gustaba mucho estas ideas de las comidas. Y no está mal que el rico banquetee, que coma, pero lo que no puede hacer es ser indiferente al sufrimiento del otro, que no necesitaba, que no pedía ser invitado ni estar sentado en la mesa, que se conformaba con las migajas, ¿verdad? Y luego dice que vestía de púrpura. Recuerden que estos dos materiales son exclusivos de la realeza. Llevaba una vida de príncipe, una vida muy, muy importante. Vean ustedes, por ejemplo, Proverbios 31:22. Hay una tradición de un evangelio, del libro del Génesis, que es un apócrifo del Génesis, que recoge las tradiciones más importantes de los patriarcas. Yo no sé por qué tengo la idea del evangelio. En ese libro del Génesis, en ese Génesis apócrifo, el lino y la púrpura son los regalos que el faraón le devolvió a Sara. ¿Recuerdan la historia de que Abraham le dice a Sara: me van a matar por culpa tuya, mejor di que eres mi hermana? Bueno, en una reinterpretación que se hace de ese pasaje, el faraón le regala a Sara púrpura y lino como símbolo de su lealtad, de querer restituir de alguna manera el daño que le causó al patriarca Abraham, ¿verdad? Entonces, lino y púrpura te está invitando a ver a esta persona como un príncipe, como alguien de la realeza. Y aparte de esto, da banquetes espléndidos, banquetea, como en Lucas 12:19, 15:23, 24. Todo esto es para decir la discrepancia que existe entre el banquete del rico, el que se viste de lina de púrpura, y la miseria de Lázaro. Entonces ahí está esta manera. Y después nos presenta el término de Lázaro, el nombre de Lázaro. El nombre Lázaro, que también sale en Flavio Josefo, va a aparecer en algunos pasajes también de las Escrituras, ¿verdad? Y parece ser que es una transcripción griega abreviada del hebreo o del arameo, del Eleazar, y también que aparece en Éxodo 6:23, ¿verdad? Entonces, Flavio Josefo da muchísimos nombres que tienen Eleazaros, de la misma raíz, ¿verdad? Entonces, Eliezer o Eleazar o Eleazaros, viene de este nombre hebreo arameo que significa Dios ha ayudado. Y ustedes pueden ver que esto es una ironía. Y si Dios ayuda de esta manera, pues prefiero que no me ayude. Prefiero que me deje como está. Porque si Dios me ha ayudado y estoy pobre, enfermo, tirado, que estaba acurrucado, o que estaba echado, había sido arrojado. El verbo es de fuerza, denota violencia, y el verbo es ebebleto, y continuamente este verbo denota o describe la situación de una persona atribulada, imposibilitada, tullida, una persona que está ahí tirada al abandono, una persona que no tiene vida, que está allí. Entonces, por un lado se manifiesta la vida esplendorosa del glamour, del jet set, de la gente VIP, y por otro lado la inmensa mayoría representada en el Lázaro, que no tiene vida, que está tullido, tribulado, que está allí atribulada, ¿verdad? Y está todo cubierto de llagas, de llagas, de úlceras, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esta idea
como que el otro se cubría del lino de púrpura, de lo más precioso, y este se cubre de lo más, de lo que causa pavor, de lo que causa horror. Vive prácticamente en un estado de impureza por el estado en que está, ¿verdad? Y bueno, deseaba saciar su hambre. No es la primera vez que aparece este deseo de la persona perdida. Recuerden la parábola del hijo pródigo. Lejos de Dios viene la hambre, viene la calamidad. Y este muchachito deseaba comerse las bellotas, la comida de los animales, de los cerdos, pero no se la daban. Aquí también este mismo verbo, Lázaro quiere comer lo que cae de la mesa del rico, pero no puede, no se lo dan. Y estas migajas probablemente también tenga que ser una resonancia con las migajas de Mateo 15:27. ¿Se acuerdan ustedes aquella historia de la mujer que Jesús le llama perra? No está bien quitarle el pan a los hijos, quitarle a los hijos que están en la mesa y echársela a los perros. En otras palabras, le está llamando perra, porque es sirofenicia, es pagana, y así le decían los perros. Pero esta mujer quiere saciarse de las migajas que caen de la mesa de los que son hijos. A lo mejor hay una referencia por allí. Y luego comienza con la idea de los perros. Muy probablemente se trate de los perros del rico. Y aunque el texto no da ninguna indicación sobre los perros, si se tratan de los perros del rico, pues están muy bien, porque son perros domesticados. Sin embargo, si son perros salvajes, lo cual había muchos, y esos eran los que se comían, los perros carroñeros, los que se comían el cuerpo de los crucificados que terminaban en la tumba, pues está muy mal. Entonces van a ver a Lázaro probablemente como un pedazo de carne, de comida para los perros, ¿verdad? Y un día se murió el mendigo, y una fórmula muy típica de Lucas, y sucedió. Vinieron los ángeles. No tiene ni siquiera sepultura. Así es la vida de los pobres. La gente dice que es el mismo agujero, pero hay de agujeros. Bueno, en México dicen que cuando uno se muere, la tumba es el mismo agujero. Terminamos en el mismo agujero. Sí, pero hay unos agujeros que están muy bien decorados, ¿verdad? Bueno, entonces, abandonado por los hombres que ni siquiera se preocupan de enterrarle, el pobre Lázaro recibe la atención del cielo. La imagen aparece también, esta imagen de ángeles que vienen a recibir a la persona que en vida sufrió privación, es conocida por otras culturas. Aparece también en la cultura griega. Ustedes pueden ver a Diógenes Laercio. Según Diógenes Laercio, Pitágoras atribuye esa función a Hermes, porque Hermes es el mensajero de los dioses. Entonces, los ángeles, parece ser que hay seres celestiales que vienen a ayudar al pobre para que tenga para decir, no importa que no tuviste un entierro digno, tú vas a llegar a un lugar de honor, al seno de Abraham en la tradición bíblica. La imagen parece referirse a un puesto de honor, a un sitio de descanso y de felicidad, a la vida futura. Esta expresión figurativa no aparece en la literatura del judaísmo precristiano, pero parece ser que recoge tradiciones que por ahí andaban circulando oralmente, donde la figura de Abraham va a ser el lugar de los justos, ¿verdad? Entonces, posiblemente después los rabinos comenzaron a desarrollar esta idea, donde la persona justa se reúne o descansa junto a los antepasados. Esto sí lo tenemos en
en la tradición del Antiguo Testamento. Primera de Reyes 1:21, 2:10, 11:21, el libro cuarto de los Macabeos 13:17. Entonces el seno de Abraham se refiere al puesto de honor en un banquete en el que se ofrecía donde se ponía el invitado de honor. Recuérdense que Lucas acaba de decir, no estén ustedes peleándose por el primer banquete. Entonces, porque a lo mejor el banquete, o el puesto de honor, no se peleen por ese puesto de honor, sino más bien ocupen el lugar, el último lugar. Entonces este Lázaro, que nunca ha tenido un puesto, no ha sido invitado, de pronto ya está puesto en el lugar más íntimo de honor al lado del padre Abraham. Y luego también se hace mención al funeral del rico, impresionante, que contrasta con el funeral del pobre. Le hacen todos los rituales y terminan en el abismo. Literalmente terminan en el Hades, en el Sheol para el pueblo hebreo, en el Hades o en el inframundo para la cultura griega. Y ellos creían que allí es en el lugar de la muerte, ¿verdad? Un lugar oscuro. Y también estos lugares a veces van a ir adquiriendo o van a ir desarrollando más esta idea. Del lugar oscuro también va a ser a un lugar de tormento, aunque en el principio el Sheol o el lugar oscuro no era lugar así de tormento, simplemente estaba de tormento con las llamas, simplemente estaba en este lugar. Dentro, el Sheol forma parte de toda la creación de Dios. Aún en el Sheol está Dios, pero con esta imagen de la oscuridad, la persona está prácticamente, diríamos ahora, privada de la luz, ¿no? Entonces, tal vez juntamente con el seno de Abraham son espacios distintos, separados por una frontera infranqueable que nadie puede cruzar. Pero tal vez se piense en realidad en dos simples compartimentos del Sheol. Es muy probable que esta sea la idea que se tiene. Y en medio de los tormentos nuevamente aparece el rico que levanta los ojos. Fíjense cómo pues nosotros queremos ponerle toda nuestra teología de la resurrección, de la vida después de la muerte, pero tendríamos que ser más cautelosos para ver cómo esta gente entendía el más allá, ¿verdad? Entonces el rico levanta los ojos. Se creía también que en el Sheol, en el lugar de los muertos pueden ver a los que están en el otro lugar, en el otro compartimento. Ustedes pueden ver por ahí el segundo libro de Esdras, del 7 al 85. Y entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Ve a Lázaro, que está en el puesto que antes ocupaba el rico. Está en el seno, está en su regazo. Y se pone a gritar. Y aquí llega lo extraordinario. Fíjense cómo el rico se siente hijo de Abraham. Aún desde su tormento es consciente de su ascendencia judía. Le vincula al pueblo de Dios, descendiente a la figura del patriarca Abraham, porque el padre Abraham era el padre de todos los hebreos, va a decir Flavio Josefo. Pero lo que falla o lo que está mal de este hombre, que no se dio cuenta que el padre Abraham podía sacar hijo de las piedras. Si no se cuida del pobre, si no se arrepiente, ya no se vale tener ese tipo de ascendencia de decir no,
Tú eres mi padre porque yo soy judío, yo tengo privilegios, yo tengo que estar en ese lugar donde está Lázaro. Todo el evangelio, comenzando desde Juan, prácticamente va a ir en contra de esa teología de decir, ahora nos movemos por otros valores. Ya no se hace uno pueblo por pertenecer al pueblo judío, por tener la circuncisión. Se hace pueblo por los valores de Jesús, del reino, de vivir las bienaventuranzas. Ten piedad de mí, de eso es algo que aparece en los 10 leprosos, en el ciego de Jericó, y parece ser que se quiere vincular a este proceso de decir, así como el ciego con los leprosos, así yo estaba también y ahora quiero ser purificado. Pero parece ser que ya es demasiado tarde. Y algunas personas, por ejemplo, con este sentido apocalíptico van a decir, mientras la puerta no se cierre, todavía hay tiempo. Pero una vez que la puerta se cierre, acuérdense para esta comunidad y ustedes sean echados afuera. Ustedes que se creían pueblos descendientes de Abraham, no basta con decir Señor, Señor, ni Padre Abraham. Tienen que vivir con los reinos, con los valores del reino. Y ustedes van a estar fuera. Y entonces van a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas. Y lo más triste de ustedes es que van a venir gente del norte, del sur, del este y del oeste, y se van a sentar en el puesto de honor, y ustedes están en el rechinar de dientes, murmurando. Pues así se van a quedar, por no haber visto la presencia de Dios en el Lázaro, en el que estaba allí postrado. Y luego fíjense cómo habla del rico que todavía quiere estar mandando. Así son los ricos, no dan su brazo a torcer, no se convierten. Manda a Lázaro, haz esto. O sea, toda la vida del rico está mandando hasta el padre Abraham. No, si yo fuera el padre Abraham, calla y enmudece, ni siquiera te digo hijo, pero el padre Abraham lo considera también hijo. Entonces, manda a Lázaro que me refresque la lengua. El tormento corresponde al goce, el órgano material del gusto, las fiestas, los banquetes. Ahora la lengua es privada de lo más esencial. Ahora la lengua es privada de la vida. Y vean el contraste que Lucas manejó, ¿verdad? Lino, púrpura, banquete, abundancia. Ahora después con el Lázaro, pobreza, miseria, enfermedad, perros, calle. O sea, esto es para que la gente, como si estuviera en una obra de teatro, vea las dos escenas y al final decida con qué valores quiero yo vivir. Yo recuerdo las imágenes que nos presentaban de niño, ¿verdad? No sé si en otros países exista esta lámina de la Nueva Jerusalén, donde va un grupo, todos vestidos de blanco, y todos con una cara triste, todos con una cara miserable, pasando penalidades, sufrimiento tras sufrimiento, y llegan a la Nueva Jerusalén ya todos blancos, toda esa hermosura. Y por el otro lado tenemos a los borrachos, a los payasos, a los asesinos, pero todos van bien alegres, a las prostitutas y ¡pum!, terminan en el infierno. Y uno se espantaba con estas imágenes. Bueno, Lucas para esta gente les está diciendo, para que ustedes no corran el riesgo, imiten, vivan en el más acá con los valores del reino. Cuiden a Lázaro. Cuiden a los Lázaros que tienen todavía que tienen hambre. Y entonces le llama hijo mío. Y el Abraham, fíjense cómo le llama hijo mío. Es la misma expresión que va a usar Lucas para el padre amoroso que encontró a su hijo que estaba perdido.
porque este hijo mío estaba perdido y ya ha vuelto a la vida. No sabemos en este episodio si este hijo al final volvió a la vida. Da la impresión de que no, que la muerte es real, y la muerte, cuando llega, ya no hay manera de cambiar el destino. Por lo tanto, hay que ver, reconocer las bienaventuranzas de Jesús. Y le recuerda: tú recibiste bienaventuranzas, satisfacciones, venturas, cosas buenas. En cambio, Lázaro, puras desventuras, puras desgracias. Y recuerden entonces, los bienes los recibió el rico, los males los recibió el pobre. ¿Y a qué nos está refiriendo aquí Lucas? A las bienaventuranzas del capítulo 6, 24. Benditos los que lloran, porque serán consolados. Pero ay de los ricos, de los que tienen, porque van a llorar. Entonces el mundo de los valores se cambia. Los que antes tenían, ahora no tienen. Y los que tenían hambre, ahora son saciados. Vean también por allí la magnífica, el pregón de nuestra madre, ¿verdad? Y esta realidad es la que la comunidad de Lucas tiene que entender. Y además dice: entre nosotros está este abismo que nadie puede cruzar. Ya una vez que la persona muere, una vez que la persona llega a la morada de los muertos, hay una separación implícita. Esto también lo manejan Platón, lo manejan la cultura griega, lo manejan en los mitos también de los egipcios. Entonces, como que una vez que la persona muere, ya no hay cambio de destino. No se aceptan devoluciones, ya no hay oportunidad. Por eso la obligación es: ¿cómo estoy yo reconociendo la presencia de Dios en los Lázaros que día a día están enfrente de mí? Y luego entonces el rico ahora se acuerda de sus hermanos. ¿Se acuerdan todas las historias que le conté de los hermanos que venían, del niño que visitó a su madre allá en el inframundo? Y luego su madre le dijo: dile a tu padre que haga borrón y cuenta nueva. Bueno, se acuerda de la casa, en la casa de mi padre. Manda a Lázaro a la casa de mi padre. Esto suena bastante interesante. Entonces, ¿no es el padre Abraham? A lo mejor se comportó como más del padre a la casa de mi padre, como el del padre de la riqueza. Y desde el punto de Lucas no puede haber dos padres, o dos amos. Estará entonces haciendo mención al padre y quiere que se aparezca, que haya una visión, un sueño, para que los destinatarios del difunto se arrepientan, ¿verdad? Entonces el padre de la raza, no sé si parece ser que hay un juego sutil en torno al apelativo padre, el padre de la raza, es decir, Abraham, y el padre natural biológico, cabeza de la familia. ¿Estará cambiando a través de fidelidad aún estando en tormento? Se queda así. Y la idea de los 5 hermanos es muy atractiva para no pensar en que la gente solamente aceptaba a los 5, que un cierto grupo de personas en tiempo de Jesús, los saduceos, que negaban la resurrección y solamente aceptaban los 5 primeros libros. Y desde el punto de vista del mensaje de Jesús, hay que aceptar los 5, la ley de Moisés, pero también los profetas. La ley que representa a Moisés y los profetas, los amigos de los pobres. Esta es una interpretación así muy atractiva, pero no está seguro. Es muy aventurado hablar de esta realidad. Muy probablemente los 5 hermanos hagan mención a las 5 yuntas de bueyes en la otra parábola, donde se brindó el banquete de la vida y los que habían sido invitados comenzaron a excusarse a uno. He comprado 5 yuntas de bueyes. Estamos hablando de gente inmensamente rica. Entonces los 5 hermanos se queda así en suspenso. Probablemente sea la gente rica, la gente que le cuesta trabajo ver la presencia de Dios en los pobres, en los marginados. Y parece que el padre Abraham no está para cumplir antojos de ricos que están mandando
organizando, decidiendo. El padre Abraham termina con esta sentencia: si no escuchan a Moisés, si no obedecen la ley, pero la ley que cuida al pobre, al huérfano, a la viuda, y a los profetas, a los defensores de los pobres, de los Lázaros, aunque resucite el muerto, la gente no va a cambiar. Y parece que esto es cierto. Por más que uno les dice que Dios vive en los que tienen hambre, que no se deben de estar preocupando por el más allá, porque si tú eres sensible a las necesidades del pobre que te encuentras día a día, del que no tiene casa, del que está enfermo, del que está vulnerable, y tratas de asistirle, ahí tú tienes la certeza de que cuando Dios te llame, tu vida va a ser plena porque viviste con los valores de Cristo Jesús. No te preocupes por el más allá, preocúpate por vivir en el más acá. Hermanos y hermanas, el tiempo se me terminó, pero quiero invitarles a un curso que vamos a hacer, a realizar, a ofrecer acerca de la vida, de la espiritualidad de nuestro fundador, San Antonio María Claret. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Que ustedes conozcan nuestra espiritualidad y también que conozcan la visión del fundador, sobre todo en la manera en que utilizó las Sagradas Escrituras, que supo reconocer en los pobres, en los marginados, la presencia de Dios. Así que ya lo saben, inscríbanse en www.ibicla.org. Nos vemos la próxima semana. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.